Estoy muy contento de estar hoy aquí. Estoy contento de celebrar este domingo de resurrección juntos con todos ustedes. ¿Cuántos de aquí alcanzaron a desayunar aquí? Unos hot cakes, algo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Como dice el Proverbios, panza llena. No sé si eso es Proverbios, pero bueno. Estaba recordando hace un año exactamente el domingo de resurrección que estuvimos aquí y estábamos en un año muy difícil y todavía estábamos arreglando cosas del edificio y pues todos ustedes no estaban aquí, ¿verdad? Había algunos cuantos nada más y yo me ponía a orar y decía, Señor, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder aquí en la iglesia? Y yo sé que tuvimos muchas conversaciones con gente de aquí, pero hoy viendo la iglesia, viendo dónde estamos, viendo todos, puedo testificar que Dios es fiel, amén. Y estamos viendo la fidelidad de Dios aquí con nosotros y estoy bien contento y muy emocionado de todo lo que sigue para nosotros en este año, de lo que hemos estado viviendo y todo lo que sigue. Hoy vamos a entrar en este tercer mensaje de esta serie que le hemos puesto Jesús es y así un espacio. Y quiero entrar en explicarles de dónde sale el nombre de esta serie, o sea, dónde vemos esto o por qué estamos hablando de esto en los tiempos de Pascua. Y esto viene de una historia que tiene Jesús con sus discípulos un tiempo antes de ser crucificado y de vivir todo lo que iba a vivir. Y la encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 18 al 22. Fíjense lo que dice. Un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando ahí sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ves? Jesús es ¿quién? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. O sea, eres como una reencarnación. Respondieron y luego Jesús les dice, ok, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes, mis discípulos, y ustedes quién dicen que yo soy? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Jesús, antes de pasar por todo lo que iba a pasar, tuvo una conversación con sus discípulos basado en una pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién dice la gente quién soy y quién dicen ustedes quién yo soy? Es una pregunta que a lo largo de nuestro caminar en la fe contestamos de diferentes maneras. Cuando íbamos entrando hicimos un diseño muy padre donde en una pared decía Jesús es, ¿verdad? Jesus is, y está una línea en blanco porque cada uno de nosotros podríamos contestar diferente quién es Jesús para nosotros en ese momento. Pero Jesús entra en aclarar algo en un tema, en una perspectiva de decir es que Jesús siempre estaba rodeado de espectadores y de discípulos, siempre. El día de ayer pudimos participar en un evento de Pascua aquí en la plaza donde había cientos de niños y me tocó estar un rato ahí jugando. Había una actividad que podían jugar y si ganaban, que todos los niños ganaban obviamente, pero podían llevarse un premio y 8 personas de la iglesia fuimos voluntarios ese día y estuvo muy padre.
y vi a tantos niños y todo, y cuando yo iba manejando de regreso a mi casa y repasando el mensaje de hoy, me di cuenta que viví algo similar a lo que estaba viviendo Jesús, lo que vivió Jesús en una situación. Cuenta una historia que Jesús estaba descansando y llegan una bola de niños, ¿verdad? Un bonche de niños ahí a estar con Jesús, y Jesús agarrando cura con ellos, y vienen los discípulos y los tratan de separar, y Jesús les dijo, no, déjalos. Me gusta estar con la gente, me gusta estar con la bola. En inglés la palabra es the crowd, ¿verdad? En español pues lo decimos de una manera muy coloquial, pues la bola, con la bola, andamos con la bola. Pero no quería poner la bola y los discípulos, como que no iba a sonar muy bien, ¿verdad? Entonces puse los espectadores. Pero Jesús le gustaba andar con la gente, le gustaba andar con los espectadores y todo. Y le comenté a Cris que me di cuenta que hay muchísima gente aquí, ya en lo que es East County de San Diego, aquí donde estamos en el lado este. Fíjense que hay bastante, ya nos están ganando, familia. Yo creía que los hispanos éramos los que más había, pero veo a mucho árabe. ¿Han visto a mucho árabe? Ellos le llaman Chaldeans, ¿verdad? De los que están así en Irak, y viene mucha gente y muchísimos niños. Creo que ellos tienen casi la misma cantidad de niños que los mexicanos y los hispanos tenemos de niños, un chorrononal. Y venían todos los niños y bien así, bien habladores. Este es mi hermano, esta es mi prima, este es mi quién sabe qué. Y llegaban 7, ¿no? Y decía, santo Dios, ¿qué actividad hay en esa casa? Pero me gustó tener ese contacto, me gustó ver la alegría, me gustó ver las familias, y puso en mi corazón una carga aún más grande. Una carga aún más grande. Estar un poquito más cerca, si lo podemos hacer así, decir así, de la gente con la que Jesús andaba. Y fue algo muy bonito el poder nosotros como iglesia estar ahí. Todos traíamos nuestros gafetes, y 2 personas me hicieron preguntas de la iglesia. Entonces, ¿qué son ustedes? ¿Qué rollo traen? Ya saben, la clásica, ¿no? Y pensando en el mensaje de hoy, pensando en los espectadores y los discípulos, hoy quiero que estudiemos una historia que es muy poco conocida de la Biblia. Ya pasa todo lo que fue el nacimiento de Jesús, que es súper popular, el ministerio de Jesús, los milagros, las predicaciones, las enseñanzas, las clases de uno a uno que dio Jesús. Luego viene cuando es traicionado Jesús, cuando lo juzgan, ¿verdad? Es encontrado inocente y aún así lo mandan matar, lo torturan, lo crucifican, muere Jesús, es sepultado y luego resucita. Y hay varias historias donde Jesús, ya resucitado, tuvo interacción con gente. Hoy vamos a ver una que no es muy conocida y quiero que la leamos completa para saber exactamente qué es lo que dice la Biblia y estudiar lo que dice la Biblia, no agregándole nosotros o interpretando diferente, pero exactamente lo que Jesús hizo, porque es algo muy importante. ¿Están listos? Vamos a leer esta historia. Dice así, Lucas 24, 13 al 33 dice: aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Jesús les dijo: ¿qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Y le contestaron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era el que redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él estaba vivo.
Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. Qué padre Jesús, ¿no? Nos habla a veces bien chido. Y qué tardos de corazón para creer que todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Cuando volvieron, entonces comenzaron por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como se iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya casi es noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, dice la Biblia, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Esta es una historia muy impactante. Y hoy quiero que, antes de entrar en lo que nos enseña esta historia, lo que nos va a llevar a lo que va a hablar a nuestra alma, hoy quiero que desmenucemos un poquito y entendamos más detalles de la historia para tener un contexto más completo. Primero, la historia empieza mencionando a dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros. ¿Quiénes son estos dos de ellos? Bueno, sabemos que uno de ellos se llama Cleofas. Hay para los que están embarazadas o algo que están buscando nombre. Cleofas, me gusta. Cleofita. El Cleo. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Ahora, Cleofas no es mencionado como uno de los 12 discípulos de Jesús. No está mencionado en una lista de apóstoles. No sabemos mucho de Cleofas, pero sí sabemos que él estaba conectado con el ministerio de Jesús, había vivido todo lo que había vivido Jesús. Al final de la historia dice que ellos se regresan a donde están los 11. ¿Por qué los 11? Eran 12 discípulos, ¿no? Pero Judas se suicidó. Entonces ya nomás eran 11. Entonces regresó a donde estaban los 11, sabía dónde estaban. Entonces sabemos que estaban muy cerca a Jesús. Ahora, pero dice que había dos. Una teóloga, una maestra de teología del Seminario Teológico Unido de Chicago, ella hizo un gran estudio. Ella se llama Diane, hizo un gran estudio para ver la mayor cantidad de detalles de esta historia y llegó a la conclusión que lo más probable es que esto era un matrimonio, era una pareja, era Cleofas y su esposa. En ese entonces no se mencionaba mucho a la mujer cuando iba el hombre con ellos, pero hay varios detalles que se mencionan en las historias que nos comprueban que sí era un matrimonio. Por ejemplo, cuando ellos están contando la historia dicen: y algunas de nuestras mujeres, ¿verdad? De las que quiere decir que muy probablemente la esposa de Cleofas conocía a María, conocía a varios del grupo que se movía con ellos. También, cuando es noche y Jesús parecía que iba a seguir caminando y los invitan a quedarse a su casa, pues eso también nos muestra que era un matrimonio, que les dijo: ven y quédate aquí con nosotros. Entonces llegamos a la conclusión que esta historia es de Jesús con una pareja, con un matrimonio. Alguien que sabía de Jesús, que había vivido todo esto, que conocía. Tal vez este matrimonio iba al grupo pequeño de Pedro, ya saben, o al grupo pequeño de Felipe, algo así, pues eran de ahí, sabían lo que estaba pasando. Y entonces, ¿por qué Jesús los escogió a ellos para, después de haber resucitado, después de todo lo que vivió, mostrar su gloria y todo? ¿Por qué escoge a este matrimonio que parece como muy ordinario? Bueno, déjenlo ahí, lo vamos a contestar. La segunda cosa es este dato muy curioso. Si este matrimonio conocía de Jesús, había estado en Jerusalén, vio a Jesús ser juzgado, vio a Jesús ser torturado, vio a Jesús en la cruz, escuchó lo que estaba diciendo, ¿por qué cuando Jesús está a un lado de ellos dice la Biblia que sus ojos fueron velados y no lo reconocieron? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Qué está pasando ahí?
La palabra esto de ser velado viene del griego ekratounto. Y es un verbo pasivo. ¿Qué nos explica esta palabra? Número uno, que no es algo que Jesús estaba haciendo. No, es un verbo pasivo. No es como cuando Jesús hacía un milagro y decía, wow, restauró la vista o algo. Sus ojos velados significa más que nada que no era el tiempo de que ellos reconocieran a Jesús. De que Dios tenía un plan. De que Dios estaba haciendo algo en sus vidas y que era importante que no reconocieran a Jesús todavía. Es algo bien importante porque esta historia, si la estudiamos bien y la pudiéramos describir en una palabra de qué se trata esta historia, la palabra sería de reconocer. De reconocer. Y hoy vamos a hablar de eso. La palabra clave en esta historia y en esta Pascua es reconocer. Dile a tu vecino, reconocer. Eso, muy bien. Reconocer se usa de dos formas. Tiene dos propósitos esta historia, esta palabra, reconocer. Y la primera es identificar. Nosotros como seres humanos, nuestro cerebro tiene la habilidad de reconocer a gente porque nos memorizamos cómo está acomodado los mismos elementos. Por ejemplo, gracias a Dios todos tenemos aquí ojos y nariz y boca y orejas y pelo, algunos más que otros, gloria a Dios. Pero todos tenemos, pero nuestro cerebro sabe en qué posición está y todo, y podemos fácilmente decir, aunque esta mujer tiene ojos, nariz, orejas y todo, esta es mi esposa y esta no es mi esposa. Este es mi viejo y este no es mi viejo. Aunque tienen las mismas dimensiones y todo, pero podemos identificar, podemos reconocer. Imagínense qué difícil sería si no pudiéramos reconocer a la gente. Pues yo creo que tú has de ser mi esposa, no sé, ¿verdad? Pero no, pues wow. Batallaríamos muchísimo. Pero es algo increíble que podemos reconocer a la gente en fracción de un segundo. Nuestro cerebro sabe, yo lo conozco, no la conozco, sé quién es, dónde lo he visto y todo, en fracción. Porque podemos identificar, de hecho, se ha hecho un estudio también que hasta la voz, con la pura voz, hay gente que dice viejo y ya sabes quién es. Es mi mamá, es mi papá, es esto. Por la puro tono de voz, si escuchan un mensaje. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado que mi esposa recibe algo en el WhatsApp así y pone la grabación y escucho la primera palabra y digo, es mi suegrita, es mi mamá, porque van en un segundo, porque podemos reconocer. Se hizo una vez un anuncio y creo que lo puedes encontrar en YouTube de una compañía que hace jabones y champús, donde trajeron a mamás, con todos tenían a los bebés de la misma edad, creo que tenían como 2 años, y sacaban a los niños y nomás les tapaban la cara a las mamás y sacaban las manos de la mamá, y el niño con el puro agarrar su mano sabía quién era su mamá. Nomás le tocaba la mano y decía, esta es mi mamá, esta es mi mamá. Porque también con el puro tocar a la persona podemos identificar quién es o no, reconocer a la persona o no. Qué interesante que esta pareja que había escuchado de Jesús, lo habían visto, había estado ahí en la crucifixión, toda su atención estaba enfocada en Jesús, lo habían escuchado y todo. Cuando Jesús llega a caminar al lado de ellos, no lo identificaron, no sabían que era Jesús. La Biblia no dice que Jesús se transfiguró, no dice que cambió, no dice que traía otro cuerpo. Era Jesús mismo, pero dice que sus ojos fueron velados. A ver, recordemos tantito de la historia. Acababan de estar en Jerusalén, este matrimonio. Vivieron una de las cosas más intensas que se ha podido vivir. Toda la atención estaba viendo a ver qué estaba pasando con Jesús, que no se querían perder nada. Se acabó todo el show. Se murió Jesús, ya lo sepultaron, ya no hay que hacer aquí, me voy a regresar a mi casa. Y ellos como pareja agarran sus chivas, literal, ¿verdad? Chivas. Y iban regresando a Emaús. Y en el camino se les aparece Jesús, no lo reconocen. Y Jesús les dice, oigan, ¿por qué tan tristes? Venían súper agüitados, súper tristes, bien cargados. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienen? Y le dicen, ¿que eres el único peregrino que no sabe todo lo que ha estado pasando? Y Jesús les dice, no sé nada, cuéntame. No, pues que un profeta y todo, y pensábamos, tenía la esperanza de que él era el Mesías, de que él era el Salvador, de que él, pero pues lo matan.
Y ya pasaron 3 días y nos dijeron que no encontraron el cuerpo, ya se traen otro show y venimos bien agüitados, estaban bien tristes. Y Jesús les dice, ay, qué torpes andan. Que no Jesús mismo predicó de esto y del otro y empezó a hablar con ellos. No lo reconocieron, no supieron identificar al mismo Jesús que habían visto antes enseñando y todo, después ahora resucitado en sus vidas. Fíjate, en Juan capítulo 17 versículo 3 la Biblia nos dice esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta pareja iba regresando a su casa, regresar a su vida normal, a lo que ellos conocían, porque ellos sentían que todo lo que ellos querían de Jesús no lo habían recibido. Oh, es que yo quería de Jesús esto, que Jesús me contestara, que Jesús fuera el Mesías, que arreglara toda nuestra situación como judíos, y lo matan. No fue lo que yo pensé, no era lo que yo pensaba en mi vida, no resolvió lo que yo quería que resolviera. Iban agüitados a regresarse a su vida de donde ellos venían. Pero resulta que Jesús estaba caminando al lado de ellos, que Jesús sí había resucitado. Y que antes de ser la salvación completa, de que se corriera la voz con todos, fue a visitarlos a ellos. Y tuvo una conversación difícil, pero ellos querían una vida diferente. Y esa vida diferente estaba ahí caminando con ellos. Pero no lo pudieron identificar. Si somos sinceros, a todos nosotros nos ha pasado eso. Llegamos y vemos a Jesús y Jesús hace cosas en nuestra vida. ¿Cuántas oraciones ha contestado? ¿Cuántas veces sentimos, wow, creo que hoy Dios me usó? Creo que hoy Dios me usó, hice algo, sentí algo diferente, Padre, y adoramos y todo. Y algo sucede, Dios, no, es que yo pensé que Jesús iba a resolver eso y no, íbamos de regreso a lo que conocíamos antes. Y Jesús no se ha ido a ningún lado, pero no podemos ver que en ese no, en esa oración no contestada, en ese dolor y todo, Jesús también está haciendo algo en nuestras vidas, en esa conversación difícil. La segunda cosa de cómo usamos la palabra reconocer. Reconocer es celebrar, es festejar, ¿verdad? Cuando te dan un reconocimiento, es como que wow, diste la milla extra, cumpliste esto, le echaste ganas. La semana pasada dimos bienvenida a miembros nuevos de la iglesia y pasaron aquí al frente y les dimos un reconocimiento por haber pasado por Growth Track y todo. Es una forma de celebrar, es una forma de reconocer. Al final de esta historia, la segunda vez que se usa la palabra es cuando Jesús entra a su casa y comparten el pan y sus ojos se les abren y dice que reconocen a Jesús y Jesús ya no está ahí, pero empiezan a celebrar, empiezan a festejar, empiezan a decir como que Jesús estuvo aquí en mi casa. No toques esa silla, porque en esa silla se sentó Jesús. Tan emocionados estaban, dijeron, hey, ¿a poco no sentías que cuando él hablaba algo dentro? Sí, wow, yo también lo sentía. Ya sé que acabamos de llegar, pero vámonos a regresar a Jerusalén. Era tanta la emoción. Hay que decirle a los discípulos, hay que decirles, Jesús estuvo en mi casa, estoy tan emocionado. Jesús. Estaban reconociendo, estaban celebrando. En Proverbios capítulo 3 versículo 6, la Biblia nos enseña esto: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará, o sea, Él enderezará tus sendas. Fíjate que Jesús, cuando estuvo caminando con ellos en este tiempo, no les cambió de rumbo, no acortó el proceso, no les dijo, ¿a dónde van? A Emaús, ¿cuánto toman? No, pues unos días. No te preocupes, yo tengo caballos, vámonos más rápido. No les dijo, ¿sabes qué? Pero espérate, pum, ya todo está lisito en el camino. Va a estar pesado, va a haber ciertas cosas, pero Jesús caminó con ellos. Y esto hizo una diferencia en sus vidas. Hay un dicho muy famoso para nosotros que dice, dime con quién andas, ¿verdad que sí? Y tantas historias en la Biblia reflejan este dicho. Desde el Antiguo Testamento vemos historias como Daniel en el pozo de los leones. Dios no cambió a los leones a perritos, siguieron siendo leones. No cambió el pozo a cambiar el techo, la entrada o algo así, o puso una barda entre los leones y él. Pero el chiste es que Dios estaba con Daniel y no le pasó nada. Luego con los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego,
Los echaron al horno de fuego, ¿verdad? En esa historia. Y estaban ellos ahí, el fuego seguía caliente, la situación estaba tensa, todo muy pesado, pero dice que cuando los vieron, no estaban solos. Había alguien más con ellos y dijeron, estos sí son discípulos, este sí es discípulo. Dime con quién andas y te diré quién eres. En esta situación, esta pareja, este matrimonio, iban caminando al principio solos, tristes, desilusionados, pero de repente llegó Jesús con ellos y se acordaron, ¿qué no andábamos con Jesús? ¿A poco no cuando nos contaba? Todavía no lo reconocían, pero decía, cuando nos contaba lo de nuestra vida, cuando decía esto, ¿a poco nuestro corazón no ardía? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Lo importante no es si Dios quita de ti la situación difícil. Lo importante es si Dios camina contigo a través de esa situación difícil. El chiste que Jesús resucitó no era para que todos ya fuéramos sin problemas y todo. El chiste de la resurrección de Jesús era que de ahora en adelante Jesús iba a caminar con nosotros, no importando el camino. En Salmos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú, oh Dios, estarás conmigo. El chiste de la resurrección de Jesús era que hasta en esta pareja tan ordinaria, tan común, el mundo supiera que ahora Jesús iba a estar caminando con nosotros. Jesús iba a estar caminando con nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió todo para Cleofas y su esposa fue cuando invitaron a Jesús a su casa. Miren, ellos iban caminando y llegaron por fin, tuvieron una conversación difícil. Jesús les habló con palabras fuertes, les dijo que no sabían esto, que no estuvo mencionando y les dio todo una enseñanza. Y al final Jesús dijeron, bueno, pues ya llegamos a Emaús y Jesús tenía la intención de seguir avanzando. Decía, iba a continuar con su camino, ya habían pasado varios días y ellos dijeron, hey Jesús, espérate, ya es noche, está un poquito peligroso viajar de noche, vente a nuestra casa, quédate con nosotros. En ese acto de invitación, Jesús va con ellos y en su casa sucede algo que es hermoso. La descripción es prácticamente idéntica a lo que Jesús hizo en la Santa Cena antes de ser crucificado con sus discípulos. Porque en este momento Jesús, a través de la comunión con ellos, iba a asegurar que Cleofas y su esposa ya no fueran parte de los espectadores, pero ahora se iban a convertir en sus discípulos. Jesús entra a su casa y dice que tomó pan y lo partió y se los dio a cada uno de ellos y tuvo comunión en su casa con ellos. Y en ese momento algo sucede en Cleofas y en su esposa. Dice que sus ojos se abrieron y reconocieron a Jesús. Se dieron cuenta, es Jesús. Y todo en sus vidas cambió. Ahora, en ese momento Jesús les dejó algo que hasta el día de hoy Jesús hace en nosotros. Dice la Biblia que aunque primero lo estaban viendo físicamente, cuando sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que era el Mesías, ya no era necesario en sus vidas que tuvieran a Jesús físicamente ahí con ellos. Dice que desapareció de su vista. Pero ellos sabían que la presencia de Dios en su casa nunca iba a desaparecer. El día de hoy yo no he tenido el privilegio de ver a Jesús cara a cara. No he tenido ese privilegio, lo añoro algún día, espero en el cielo poderlo ver. De hecho hay gente, hemos testificado de esto, que hay gente en lugares muy remotos. Yo tengo un amigo conocido que vino de Irak, él dice, yo tengo testimonios en pueblos de lo más esquinado allá en Irak, hay gente que dijo, es que yo vi a Jesús. Yo vi a Jesús. Pero aunque yo no he visto a Jesús físicamente, yo sé que su presencia está en mi casa. Yo sé que Él está ahí porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Y es el mensaje que tenemos nosotros hoy, de invitar a Jesús a nuestra casa. Ahora, vamos a abrirnos bien. Cuando caminamos con Jesús o Jesús llega a nuestro caminar y ve el camino que hemos tomado y nos hace preguntas, oye mi hijo, ¿y qué has vivido? No, pues que he vivido esto, estoy bien triste, estoy bien dolido, estoy bien agüitado, me duele, y dice, bueno, pero cuéntame, ¿qué más sabes? No, pues es que esto y el otro, y de repente Jesús nos dice, mi hijo, ya no sea chillón, ¿verdad que duele?
No, Señor, es que a mí nadie me quiere, es que a mí esto, es que venimos tristes. A veces la presencia de Dios confronta nuestra alma de manera muy fuerte. Y está en nosotros decir, no, ya no quiero que me hable este hombre así, mejor que siga en su camino y yo me voy a mi casa y hago mi vida. Pero cuando nosotros reconocemos que hay amor de parte del cielo detrás de esa confrontación y podemos abrir nuestra casa a la presencia de Dios en nuestra casa, todo va a cambiar, todo va a cambiar. En Apocalipsis 3:20, la Biblia, al final, digamos, de este libro que es nuestra guía, a Jesús mismo hace este reconocimiento, ¿verdad?, de lo que Él iba a estar haciendo con todos los seres humanos, los hombres y las mujeres sobre la faz de la tierra. Con todos, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. En inglés dice, I'm knocking, estoy tocando la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando? De comunión, de partir el pan. Dice, yo prometo tocar la puerta del corazón de cada hombre, de cada mujer. Y si alguien me abre la puerta, yo voy a tener comunión con esa persona. Y sus ojos se van a abrir y van a reconocer que hay un solo Dios y que Jesús es el Mesías. ¿Puedes acordarte cuando Dios tocó la puerta de tu corazón? ¿Verdad que a veces decías, viene la gente a la iglesia y ve las cosas bonitas y dice, bueno, pues es que algo siento, pero creo que es la música, ay, cantan bien padre, o ay, la gente que participa, mira qué bonito oran, o ay, el pastor es que es bien chido, ay, es esto, es el otro, y están sintiendo todas estas cosas, pero al final están sintiendo que alguien está tocando la puerta de su corazón y no tiene nada que ver con quién habla o quién hace o quién dice. Tiene que ver con que Dios ya había estado caminando contigo durante un buen tiempo, nomás que no lo habías reconocido. Y llega por fin ese momento donde Dios toca la puerta, y si tú abres esa puerta, Dios va a tener comunión contigo y tus ojos se van a abrir y lo vas a reconocer, es decir, era Jesús. No era la canción bonita que hacía eso era Jesús. No era la oración esa que dice, era Jesús. No era como predica el pastor, era Jesús. Era Jesús. Jesús estaba tocando la puerta de mi vida. Y hoy yo te quiero decir algo. Jesús está tocando a la puerta de tu vida. Está tocando a la puerta de tu vida. De eso se trata Domingo de Resurrección. De eso se trata la Pascua. No de que Jesús quería ahora ser como un rockstar y decirle a todo el mundo, ya ves que sí soy, ya ves que sí era. Miren todos los que no pensaban y mírenme ahora en mi gloria y mírenme ahora sí, rayos láser y ángeles y todo eso. Echarle en cara a todos los que dudaron, echarle en cara a los romanos, a los judíos, destruir todo. Ese no era el propósito de la resurrección de Jesús. El propósito de la resurrección era que Dios te iba a poder encontrar en cualquier camino que te encuentres, caminar contigo y después de un tiempo tocar a la puerta de tu corazón y dejar que tú tomes la decisión de que si ibas a abrir esa puerta o no. Cuando nosotros celebramos que Jesús resucitó, de que Él venció, no estamos nada más hablando del mundo y de la muerte y de las tinieblas y de la salvación. Estamos hablando de nuestra propia vida. Por eso damos el libro de testimonios, porque Jesús me encontró en un camino difícil en el cual yo estaba caminando. Y me hizo confrontar con una realidad fuerte de mi alma, de lo que yo necesitaba. Y llegó un punto donde yo escuché esto en mi corazón. Yo sentía que Dios algo estaba haciendo. Y si solo abres la puerta, Dios quiere entrar y tener comunión contigo, para que nuestros ojos por fin lo reconozcan. Podamos verlo y decir, ese es Jesús. Podamos verlo y celebrar y decir, Jesús estuvo aquí. Jesús estuvo aquí. Yo te voy a invitar que ahí donde estás tú cierres tus ojos
Y mientras bajan la luz aquí en el auditorio, y en este super domingo de celebrar, en este domingo de recordar que lo que Jesús hizo por nosotros, quiero cerrar con la última cosa que sucedió en esta historia con Cleofas y su esposa. Y con lo que le preguntó Jesús a sus discípulos antes de que sucediera todo, cuando les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Para muchos de nosotros, cuando estamos de espectadores, Jesús puede ser como otro profeta, como una personalidad, como un influencer, como una persona reencarnada, ¿verdad? Otro, y ahí lo podemos llenar. Es que Jesús es esto, Jesús es el otro. Pero cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes, que yo ya he tenido comunión con ustedes, ustedes quién dicen que yo soy? Hay una sola respuesta, y es: tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador. Fíjense que cuando Jesús iba caminando con Cleofas y su esposa, les hizo la misma pregunta en decir: ¿qué pasó? ¿Quién era ese Jesús? Y les dice: bueno, es que pensábamos que era un profeta, pensábamos que era el que iba a resolver, pensábamos que era un rey, pensábamos esto, pensábamos lo otro. Pero al final de la historia, cuando tuvieron comunión con Jesús, ellos dijeron una cosa: el Mesías estuvo en nuestra casa. El Salvador estuvo en este lugar. Lo que separó a Jesús de todos los demás, de gente con buen corazón, profetas, con gente que enseñaba cosas bonitas, tal vez a personas que se volvieron exponentes de otras religiones, lo que separa a Jesús de todos ellos es que Jesús resucitó. Y como Él resucitó, es el único Mesías. El único, no hay otro como Él. Y hoy, en este domingo de resurrección, tenemos que entender que la palabra que va después de Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Mesías, el único, el único.